Bienvenidos traders nuevamente a Open Binary. En el día de hoy nos encontramos operando en nuestra sesión número 4 con saldo o cuenta real. En esta modalidad, como siempre, operamos nosotros, que es con gráfico o pantalla dividida, ¿sí? Recuerden que nos vamos a abocar, como siempre, a nuestra gestión. ¿Qué quiere decir ello? Que vamos a meter 3 ITMs o 2 OTM. Lo que ocurra primero, y vamos a dar por finalizada nuestra sesión. Quizás más tarde o mañana volvamos a operar o volvamos a loguear, ver cómo está el mercado y en base a eso meter operaciones o tal vez no. Bien, como siempre vamos a ponernos en contexto. Vemos que venimos de una tendencia bajista, ¿sí? Bastante fuerte, aproximadamente la última media hora, que sería por acá, ¿sí? Vemos que tenemos una tendencia bajista bastante fuerte con sus impulsos retrocesos, ¿sí? Miren acá, tenemos... perfecto, tenemos impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Llega a su zona mínima, ¿sí? Desde este tiempo que no se veía que el precio llegue tan abajo, y acá está haciendo un momentum alcista. Vamos a acercar un poco el mapa. Acá tenemos un momento alcista, ¿sí? Vemos como el precio se está consolidando sobre esta superficie, ¿sí? Sobre este número redondo. Vamos a ver nosotros si vamos a continuar al alza o a la baja. Como siempre, lo primero que hacemos es poner nuestras zonas de soporte y resistencia. Podríamos marcar por acá, a ver que es donde se está consolidando el precio. Perfecto, vamos a meter otra por acá, que tenemos un número redondo, perdón, acá, a ver, bien. Vamos a tener otra zona por acá, ¿sí? Y vamos a meter unas últimas dos zonas más. Vamos a poner, esta podría ser acá, bien, que es donde podría llegar a respetar el precio, pero como estamos en una tendencia alcista, vamos a utilizar esta última zona. Sabemos entonces que venimos de un pequeño momentum, un momentum bastante exagerado. Recuerden que siempre que vemos esto, ¿sí? Nosotros podríamos estar operando a favor de la tendencia. En este caso, operaríamos a favor de los compradores, no de los vendedores. ¿Por qué? Porque encontramos mucha fuerza alcista. Pero ¿qué es lo que vemos también acá? Vemos que el precio está haciendo una tendencia exageradamente fuerte, ¿sí? Está por encima aproximadamente de los 75 o 60 grados, podríamos llegar a decir. Bien, ya tenemos entonces nuestro contexto, sabemos dónde el precio podría llegar a rebotar. Veamos entonces, siempre cuidando nuestra gestión, como ya sabemos, si entramos al alza o a la baja. En las velas anteriores vemos que hay mucha fuerza, ¿sí? Por parte del comprador. Vemos que el vendedor intenta entrar y el comprador sigue atacando. Vemos que el comprador vuelve a entrar, pero acá ¿qué tenemos? Que el vendedor empieza a hacer mínimos cada vez más bajos. Nosotros vamos a empezar a analizar de acá en adelante. Veamos si el precio va a tener fuerza para respetar esta zona o va a volver. Bien, entonces entra el comprador mete un latigazo fuerte. Vemos que el vendedor intenta bajar el precio, se desespera, mete un latigazo muy fuerte. El comprador intenta mantener la fuerza, pero no logra hacer máximos más altos. Vemos que el vendedor, sin embargo, sigue metiendo fuerza. Intenta romper esa zona, ¿sí? Fíjense en cómo está intentando romper esta zona de acá. Vemos como el comprador se vuelve a activar. Se sigue activando el comprador. Y hasta ahora podríamos llegar a decir que si el comprador se sigue activando, vamos a ir en una compra, siempre a favor de la tendencia. Bien, comprador acá se activa, el vendedor entra, pierde fuerza, vuelve a entrar el vendedor, el comprador se vuelve a activar. El mercado está un poco volátil, siempre tenemos la suerte de agarrar un mercado bastante volátil, pero bueno, si terminamos por encima de esta línea, de esta zona, vamos a ir en una compra. A ver, tenemos fuerza aparentemente vendedora. Vamos a ir a la baja. Espero que respete el precio. En caso de que perdamos, recuerden, nos abocamos siempre a nuestra gestión. Ahora voy a explicar el por qué entré a la baja. Esperemos, como siempre digo, que no sea un OTM, esperemos ganancia. Siempre vamos a tratar de ir en positivo. ¿Por qué operamos a la baja? Yo veo mucha fuerza, ¿sí? Por parte del comprador. Veo que el comprador intenta subir, pero veo que el vendedor entra, ¿sí? Si bien el vendedor pierde fuerza, que vemos que acá empieza a entrar el comprador, vemos cómo el vendedor sigue respondiendo. Bien, vamos a abrir otra operativa. De igual forma, esta la vamos a terminar de explicar. Veamos. Sigue entrando el vendedor. Esperemos que
no meto un latigazo el comprador desesperado hacia arriba, que ahí lo está haciendo, bien. Veamos si el vendedor ahí está respondiendo. Responde con la misma fuerza. Vemos como el comprador intenta hacer máximo, el vendedor responde y aparentemente la vamos a ganar por muy poquito. A ver, excelente, ahí está. Ese quería ver ese movimiento por parte del vendedor. Bien, esto es un infarto. Esto cuando lo hacemos con montos pequeños no tiene mucha importancia, pero bueno, acá lo estamos haciendo con un monto de $1. Para nuestra cuenta es bastante, aunque ustedes no lo crean, es bastante, ¿sí? Nosotros tratamos de arriesgar solamente el 3%. Analicemos esta y vamos a ir a la siguiente vela. A la siguiente operación. ¿Qué vi acá yo? Yo veo acá que el comprador entra, ¿sí? Llega a este máximo, que lo vamos a trazar, y después no toca ese máximo de nuevo. Acá, el vendedor entra comprimido, ¿sí? Mete el latigazo y no veo que el comprador responda de inmediato. Fíjense cómo hay una pequeña pausa. Comprador entra despacio, vendedor entra despacio. Comprador vuelve a entrar, ¿sí? Con 2 latigazos y el vendedor le responde con fuerza. ¿Qué vemos hasta acá en los primeros 15 segundos aproximadamente? Fuerza bajista. Comprador intenta activarse, vendedor responde, comprador mete esta especie de latigazo, ¿sí? De desesperación. Fíjense en cómo mete este latigazo. Acá lo que vemos a simple vista es esta B, ¿sí? Una B corta. ¿A dónde llega? No llega a su máximo anterior. Presten atención que acá fue donde se formó la vela, o sea que intentó los primeros 30 segundos, el vendedor venía dominando y el comprador intentó darle vuelta a la formación. Lo hace por muy poquitito. En los siguientes 30 segundos vemos como el comprador, después de este latigazo, pierde fuerza, ¿sí? Porque pierde fuerza y empieza a entrar el vendedor. El vendedor entra de forma no tan natural, pero sí sigue entrando con fuerza. Cuando entra el comprador, que el vendedor se toma este descanso, miren dónde llega. No llega a su máximo anterior, que recuerden que fue este de acá. Vendedor empieza a entrar con naturalidad, ¿sí? Demostrando que está fuerte en todo momento. A lo último vemos latigazo por parte del comprador y nosotros entramos en una venta. Si acá el comprador hubiera ido hacia arriba, así como lo hizo acá, entraba el vendedor, por ejemplo por acá, el comprador respondía, vendedor entraba con este latigazo y acá el comprador se activaba de nuevo, yo me hubiera ido en una compra. ¿Por qué? Porque hubiera catalogado esto como desesperación, ¿sí? Esto como una falsa ruptura, y veo que el comprador se activa cuando se queda sin fuerza, que ataca al vendedor, el comprador vuelve, ¿sí? Esto lo podríamos catalogar como un descanso. Pero ¿qué es lo que vimos en esta zona de acá? Que el vendedor venía dominando con fuerza. Fíjense cómo el comprador intenta entrar, el vendedor sigue dominando hacia la baja. Comprador cuando mete su máximo se vuelve a pausar. Acá tenemos, señores, nuestro primer ITM. Bien, vayamos a la segunda operativa. Esperemos tener el mismo éxito. Entonces, nosotros ya estamos, ¿sí? Sobre una pequeña tendencia bajista. Recuerden que lo que yo dije después de este momentum, el precio podría llegar a tender a bajar, pero estamos sobre una zona que está siendo respetada. Vamos a ponerla por ahí. Veamos si estas velas tienen la fuerza, esta vela mejor dicho, que vamos a analizar para ir hacia la baja. Entonces, entra vendedor, comprador responde poco, vendedor entra de vuelta con fuerza, comprador mete latigazo de desesperación, Vemos como el comprador se empieza a comprimir, pero el vendedor sigue entrando con fuerza. Bien, vendedor mete latigazo, que podría llegar a decirse que fuerza verdadera, porque miren cómo acá vienen haciendo mínimos, ¿sí? Cada vez más bajos. Miren acá el comprador ya se queda sin fuerza, tranquilamente podríamos ir en una venta ya o pensar en una venta. Quiero ver cómo finaliza. Bien, estamos rebotando sobre un número redondo. Podríamos decir que el vendedor se queda sin un poco de fuerza, ¿sí? Vemos como acá se comprime un poco el precio. Comprador intenta volver a entrar y vendedor sigue haciendo mínimos cada vez más bajos. Ya podríamos pensar en una venta. Ahí está, el comprador se desespera. Excelente, vamos a ver si el vendedor vuelve a ponerlo en su lugar y vamos a entrar nosotros en una venta. Bien, estamos sobre una zona peligrosa. Miren cómo acá le está costando al precio, ¿sí? Romper esta zona. Estamos viendo que el comprador se activa, así que bueno, esperemos que se nos dé nuestra operación con éxito. En todo caso sería nuestro primer OTM, nos quedaría una pérdida más, pero bueno, vamos a ver si el vendedor se empieza a activar después de los primeros 30 segundos con fuerza hacia la baja. Vemos que el comprador está perdiendo fuerza, mete latigazos de desesperación, pero no tenemos presencia del vendedor. Recién ahora empezamos a tener presencia del vendedor. Vamos a hacer esto. Bien, acá, perfecto. Ahí tenemos como el vendedor intenta entrar, pero el comprador responde con fuerza.
vendedor todavía no se activa, ¿sí? Yo pensé que acá ya se iba a empezar a activar con puros latigazos, pero no se activa el vendedor, perdón. Ahí yo esperaba que el vendedor vaya, pum, hacia la baja. Lamentablemente acá tenemos nuestro primer OTM. Bien, metamos una operación más. Si perdemos esa operativa, ya nos vamos a retirar el día de hoy, ¿sí? Quizás más tarde volvamos a operar. En el caso de que la ganemos, tenemos una operativa más. Analicemos acá qué fue lo que vimos mal. Yo ya tenía en claro esta zona, ¿sí? Recuerden que yo les dije que esta zona era bastante fuerte, pero me fui a la baja porque dije, estoy en un momentum, ¿sí? Está tratando de romper, fíjense en cómo tuvo 3 mechas que intentaron romper, después tuve la mecha acá. Ahora, ¿qué veo acá? ¿O qué es lo que yo vi? Yo vi que el vendedor entraba, ¿sí? Con impulso, retroceso, impulso, retroceso. Lo que no vi es que acá el vendedor se queda sin fuerza, se activa el comprador y el vendedor ya no hace más mínimos, ¿sí? Fíjense que no hace más mínimos y se activa el comprador. Vendedor se desespera acá, ¿sí? Se comprime, cambio de velocidad y el comprador se vuelve a activar. Esto era una compra. ¿Dónde tenemos acá las señales para detectar una compra? Por ejemplo, vamos a ir acá. Acá lo que tenemos es cambio de velocidad. Fíjense en cómo entra fuerte, baja la velocidad, entra el comprador. Entra el vendedor, ¿sí? Despacio, descansa y entra fuerte. El comprador intenta respetar su fuerza. Acá el vendedor se vuelve a comprimir, presten atención a esto, y este latigazo de desesperación yo lo vi como fuerza verdadera. Llega a esta zona de acá en la que el precio se comprime y el comprador empieza a activarse de nuevo. Entra vendedor, comprador se activa. Fíjense en cómo ya el comprador acá no deja que el vendedor haga mínimos más bajos. El último mínimo más bajo que tuvo fue este. Los primeros 30 segundos entonces, lo que yo vi fue fuerza verdadera por parte del vendedor, pero en realidad era un agotamiento. Tenemos muchos cambios de velocidad en todo momento, tenemos un latigazo después de este movimiento, ¿sí? Tenemos un cambio de velocidad, un latigazo muy fuerte. Esta fue nuestra entrada, por así decirlo, o sea, por el punto por el que yo me guié. Catalogué esto como fuerza verdadera y esto como desesperación. Después veo que el vendedor entra con fuerza y el comprador, yo acá dije no, el comprador no puede hacer máximos más altos. Cuando veo esto dije no, esto es desesperación por parte del comprador, pero era una venta. De igual forma, vamos a continuar operando, vamos a aferrarnos a nuestra gestión. Presten atención como esta zona acá, como les dije, ¿sí? Está siendo bastante respetada. Quiero ver si rompe. Esta vela no la vamos a operar, vamos a operar la vela siguiente. Quiero ver si la rompe o si sigue insistiendo, ¿sí? en esta zona. Tenemos un momentum bastante fuerte porque tenemos más de 4 velas de color rojo, pero tenemos una consolidación, un pequeño estancamiento acá por parte de los vendedores. Lo que me extraña es ver esta vela, ¿sí? bastante fuerte. Fíjense en que tiene un tamaño mayor a todas las demás y acá intenta, esto lo podríamos catalogar a lo que yo voy como un impulso, retroceso, impulso. Por eso yo me voy a seguir buscando ventas. Ahí está, recién ahora pude romper esa zona, que es lo que me hubiera gustado que haya hecho antes, pero no se dio. Vemos como el vendedor entra, esta sí la vamos a tratar de operar. Entra comprador, vendedor entra con fuerza, comprador intenta entrar, ¿sí? Entra de forma muy despacito y mete un latigazo. Vendedor responde con fuerza, alcanzando el punto máximo, ¿sí? O sea, donde entró el comprador con fuerza. Comprador entra, vendedor sigue entrando con fuerza a punta de latigazo, ¿sí? Comprador ya no responde con la misma fuerza que lo había hecho acá. Vemos ahí como el vendedor intenta bajar, ¿sí? A ver, vamos a analizarlo de forma más tranquila. Vemos entonces, vendedor que entra, comprador intenta responder, latigazo del comprador, vendedor vuelve a entrar con fuerza, comprador entra. Bien, esto estoy con duda. Podría darse una compra acá. No sé cómo va a terminar acá el precio. Podría darse en una compra. No, vamos a ir en una venta. Vamos a hacerme caso a mi instinto y ahora vamos a analizar a ver si metimos bien esta operativa. Por lo que estoy viendo hay fuerza bajista, hay desesperación por parte del comprador, no está pudiendo volver a la zona. Por eso a mí me hubiera gustado entrar en este punto, ¿sí? Me hubiera gustado muchísimo entrar en este punto. ¿Por qué? Porque tengo miedo de que el precio vuelva hacia arriba, ¿sí? Buscando entrar a esta zona. De todas formas, como siempre digo, yo me opero a favor siempre de la tendencia. Veamos si el vendedor sigue metiendo fuerza. Si perdemos esta operativa, ahí se está activando el comprador. Sí, lo sospechaba. Ahí está el vendedor, bien.
Mi miedo es ese, los latigazos por parte del comprador, ya que hay mucha volatilidad. Fíjense que tenemos muchas velas con mecha, hay mucha volatilidad. Espero ganar esta operativa, ¿sí? Así podemos meter una operación más. En todo caso, que lleguemos a perder esta operación, nos aferramos como siempre a nuestra gestión de riesgo y nos vamos a retirar. Miren la volatilidad que hay, lo que le cuesta entrar al vendedor. Si bien hace mínimos más bajos, le cuesta muchísimo. Ahí tenemos nuestro segundo ITM. Nuestra cuenta, como siempre, tratándola de crecer, cuesta, pero bueno, tratándola de crecer. Trato de hacer esto con saldos pequeños para que ustedes empiecen a valorar. Recuerden que nosotros arrancamos con $7 y esta es nuestra sesión número 4. O sea que ya tuvimos varias ganancias. Ya duplicamos, tuvimos 7,68 centavos, si no me equivoco, que fue nuestro saldo que nos quedaba. Ya lo llevamos casi a 17, o sea, lo duplicamos y un poquito más. ¿Qué veo acá yo? El comprador entra, ¿sí?, de forma despacito, y el vendedor, pumba, lo manda para abajo. Este fue el movimiento, ¿sí?, que a mí me hizo pensar en una venta. Entra vendedor, pierde velocidad, se desespera. Comprador, perdón. Vendedor entra con fuerza, ¿sí?, hace un mínimo más bajo y el comprador se vuelve a activar. Vendedor vuelve a meter fuerza hacia otro mínimo más bajo. Comprador ya lo vemos sin fuerza y el vendedor sigue haciendo mínimos, ¿sí? Esto es lo que yo vi en los primeros 30 segundos. ¿Dónde veo yo fortaleza por parte del vendedor? Al inicio de la vela, ¿sí? Después lo veo acá con este latigazo, como le responde al comprador, y sigue respondiendo cada vez que el vendedor entra, cada vez que el comprador entra, el vendedor entra con más fuerza. ¿Dónde veo debilidad por parte del comprador? Por ejemplo acá, ¿sí?, veo que estos movimientos se comprimen y de la nada aparece un latigazo. Y fíjense en cómo después, en el transcurso de la vela, esa fuerza o ese máximo más alto no se repite. Después veo que acá entra el comprador, ¿sí?, se pausa. Miren esa pequeña pausa que hace acá, ¿sí?, esta pausa de acá, y responde el vendedor. Acá el comprador, miren el movimiento pequeño que mete. No se parece en lo más mínimo a este movimiento de fuerza, que aparentemente era fuerza, pero era desesperación. O sea que acá ya tenemos otra debilidad. Acá hace algo similar, intenta irse hacia arriba, se pausa, intenta meter un máximo más y el vendedor, ¡pum!, lo manda para abajo. Y acá vemos, lo mismo que al comienzo, latigazo de desesperación. Después, algo que a mí me hizo dudar fue, el vendedor tenía fuerza, ¿sí?, porque lo vemos, vamos a hacerlo con verde, vemos fuerza del vendedor en todo momento, ¿sí? A mí lo que me llamó la atención, por eso la dudé, fue esta pausa. Fíjense en cómo acá el vendedor pierde fuerza. El comprador vuelve a intentar hacer máximos, ¿sí?, porque hace máximos, y acá ya lo confirmé cuando el vendedor le dice no, yo sigo activo, sigo con la misma fuerza que tenía durante todo el transcurso de las velas. Entonces, recuerden esto, no importa cómo el vendedor o el comprador avance, lo que importa es en la forma en la que lo hace. Aquí vamos con eso. El comprador entra despacio, el vendedor entra muy fuerte. Acá podemos decir que tenemos un solo movimiento, ¿sí?, y acá tenemos el otro. El vendedor vuelve a entrar fuerte, ¿sí? Acá decíamos, no, venía dominando el comprador. ¿Por qué? Porque el vendedor, después de este movimiento fuerte, no lo vimos activo. Fíjense, este movimiento pequeño de acá, este movimiento pequeño de acá, ¿sí? Tenemos movimientos pequeños comparados con este. Acá confirma la fuerza, ¿sí?, acá la vuelve a confirmar, se pausa y la vuelve a confirmar. Bueno, en realidad hace esta B, se vuelve a confirmar, se vuelve a confirmar, se vuelve a confirmar y se vuelve a confirmar. En todo caso, si nosotros trazamos así, ¿qué tenemos acá? Tenemos máximos cada vez más bajos, ¿sí? Y si lo vemos sacando, ¿no?, obviando esta parte de acá, acá que tenemos mínimos cada vez más bajos. Acá medio que se pierde esa fuerza, ¿sí?, pero fíjense que lo intenta alcanzar o lo intenta buscar a este mínimo casi a lo último de la vela. Entonces ahí tenemos nuestra tercera operación ganadora. Vamos a buscarlo de esta forma, así no hago lío como hago siempre, que borro el importe de la operación ganada. Bien, vamos a ponernos en contexto, ya que nos alejamos muchísimo. Seguimos con una tendencia bajista. Fíjense en que lo que yo les decía al principio era verdad. Teníamos, desde acá sería impulso, retroceso, impulso. Fíjense en retroceso y puede ser que genere otro impulso. De igual forma,
vamos, esta zona de acá la vamos a llevar hacia abajo, ¿sí? Aparentemente el precio está rebotando acá o acá. Vamos a achicar un poco el mapa, miren, acá tenemos nuestra zona. De hecho vamos a duplicar esta línea de acá, ¿sí? Y vamos a ponerla ahí, que también está rebotando sobre ese nivel de mecha. Miren acá como tenemos estas mechas acá que están tocando, bueno, esta casi no llega. Acá tenemos una mecha que también intenta llegar, acá tenemos una mecha que sí lo toca, acá tenemos otra mecha que lo toca, ¿sí? Y acá tenemos mechas que lo están tocando, excepto la verde, pero bueno, está casi ahí. Bien, achiquemos esto. Veamos si tenemos fuerza por parte del comprador para continuar con la tendencia que venía o si vamos a seguir en impulsos retrocesos hacia la baja. Entonces, vamos a analizar más o menos de qué contexto venimos. Miren esto, tenemos mucha participación por parte del comprador y el vendedor sigue entrando. Mucha participación por el comprador y el vendedor sigue entrando. Mucha participación por el comprador, de hecho miren esto, vamos a hacerlo rápido. El comprador está haciendo máximos cada vez más altos. ¿Podríamos pensar en una compra? Sí, pero ¿qué es lo que tenemos acá? Miren ahí, entró el vendedor con muchísima fuerza. Acá tenemos una zona. Le tengo miedo a esta zona, sinceramente, pero veo que el comprador está perdiendo fuerza al llegar acá. Vamos a marcar esta zona de acá. Perfecto, ahí se activa el vendedor. Analicemos esta vela. Vendedor entra con fuerza, comprador intenta responder, vendedor vuelve a entrar con fuerza, comprador intenta responder. Veamos si el comprador rompe, ¿sí?, esta zona de acá. Miren, ahí se trata de activar el vendedor, pero miren, el comprador está haciendo máximos cada vez más altos. Después un latigazo de desesperación por parte del vendedor, otro latigazo de desesperación por parte del vendedor, y esta entrada fuerte del comprador, podríamos llegar a pensar acá en una compra, pero solamente tenemos los primeros 30 segundos. Si el precio no logra volver a esta zona, vamos a entrar a la baja, ¿sí?, apoyándonos en nuestro contexto. Nosotros recuerden que venimos de una tendencia bajista, siempre vamos a operar a la baja. Bien, vamos a tratar de analizar rápido antes de que se nos vaya la vela. En todo caso, si no, operaremos la vela siguiente. Tenemos pérdida de fuerza por parte del vendedor. Podríamos irnos en una venta de igual forma. A ver, quiero ver qué hace ahí. Sí, vamos a irnos en una venta, vamos a arriesgarnos. Tuvimos relativamente un lindo punto de entrada. Acá me arriesgo. Miren esto, tenemos máximos cada vez más bajos, algo similar a lo de la vela anterior. Lo que no me gusta es que estoy sobre una zona que no la rompió con mucha fuerza. O sea, esto lo podemos catalogar como fuerza, sí, pero no sabemos si el precio va a tocar o va a buscar este número redondo y va a volver hacia arriba. Tenemos un latigazo muy fuerte. Acá esto nos ayuda mucho, pero mucha volatilidad no hace bien. Acá lo que me está ayudando, que me está dejando muy tranquilo, es que el comprador no logra hacer máximos más altos. Recién ahí se empieza a activar, que es lo que nos pasó en la vela anterior, que nos va a dar miedo, nos va a asustar. Sería un infarto, como siempre digo, un buen infarto si lo ganamos. Ahí se empieza a activar el comprador, el vendedor sigue demostrando fuerza. Si el vendedor sigue con esta fuerza, ya vamos a estar terminando nuestra sesión de 3 ITM y tuvimos un solo OTM. Miren el comprador como intenta meter. Me ha pasado, ahí está, me ha pasado esto que ven acá, me ha pasado acá en el último segundo. Bien, ¿qué es lo que me ha pasado que yo les decía? Tengo el vendedor que entra, perdón, este color no, ahora sí. Tengo el vendedor que entra, comprador responde, vendedor entra, comprador responde, vendedor entra, comprador responde. Cuando entra el vendedor con toda esta fuerza, faltando un segundo o quizás menos, el vendedor descansa y el comprador hace ¡pum! Y me tira hasta acá arriba la vela. Y yo digo, pero pará, el análisis que yo hice antes está mal hecho. Y no, resulta que es la volatilidad. Analicemos esta vela y vamos a dar, bueno, justo miren, llegamos a la última operativa del día con la moneda AUD-CAD. Vamos a analizar esto y vamos a cerrar nuestra operación de hoy. No nuestra operación, sino nuestra gestión. 17,67, seguimos saliendo profit y analicemos acá qué es lo que vi. Como les dije, venimos, esperen, quiero hacer algo acá. Veníamos con mucha fuerza por parte del vendedor, pero mucha insistencia del comprador. Si bien acá el comprador se comprimía, fíjense en que hacía máximos, mínimos cada vez más altos y máximos cada vez más altos también. Por eso yo tenía la duda de irme en una compra. Pero lo que veo acá, vamos a analizar, perfecto. Veo que el vendedor entra fuerte, comprador le cuesta responder. Vendedor entra fuerte y el comprador, miren esto, empieza a hacer estos movimientos.
¿Recuerdan lo que yo les dije hace un rato? No importa si el comprador hace máximos cada vez más altos, ¿sí? Lo que importa es la forma en la que los hace. Después de esta entrada del vendedor, el comprador responde así, y el vendedor mete este latigazo. Me hubiera gustado que el comprador haga esto. Si el comprador hubiera hecho esto, tranquilamente era una compra. ¿Por qué? Porque podría haber dicho esto y esto fue desesperación por parte del vendedor. Tengo al comprador activo, ¿sí? Pero acá tengo al comprador comprimido. No es este mismo movimiento el que me hace acá, ¿sí? Vamos a marcarlo. Este mismo movimiento de fuerza de acá no es el mismo movimiento que hace acá. Miren cómo acá se comprime. De hecho, mete un latigazo. Pierde la fuerza y empieza a entrar el vendedor. Comprador se desespera de nuevo, vendedor responde con fuerza, vuelve a hacer un mínimo más bajo. Acá pasa lo mismo, comprador entra, ¿sí? Se debilita y vuelve a entrar el vendedor. En este sector de acá, perdón, quise poner este, pasa exactamente lo mismo que nos pasó acá. Vemos cómo el comprador se comprime. Por otro lado, ¿qué vemos en el vendedor? Que entra con fuerza. Se pausa, ¿sí? Pero sigue entrando en el transcurso de la vela. No es que vemos que el vendedor entra, ¿sí? Se pausa, el comprador responde, el comprador quizás se pausa y vuelve a entrar el comprador. No. Cuando el comprador entra, el vendedor lo responde. ¿Y qué logra hacer? Que lo tenemos acá. Tenemos un mínimo más bajo, otro mínimo más bajo. Cuando entra el comprador con este latigazo, ¿dónde está rebotando? Presten atención, sería aproximadamente por acá. ¿Dónde está rebotando? En la zona donde no lo dejó por mucho tiempo bajar al vendedor. Entonces, esta sería nuestra última operativa. Ya el mercado cerró. Nosotros quizás más tarde o mañana vamos a volver a entrar. Hoy es 22 de enero. Yo calculo que lo voy a subir mañana o pasado. Hoy es, si no me equivoco, miércoles, ¿no? O martes, ya estoy recontra perdido con los días. Hoy es miércoles. Seguramente el día jueves, el viernes que estoy en el cuartel suba este video. Mañana voy a tratar de hacer una clase como las que venimos haciendo de análisis técnico, ¿sí? Que es justamente con lo que yo estoy operando acá. Así que bueno, traders, no los molesto más. Les agradezco como siempre por haber llegado hasta acá. Recuerden que si no se están suscritos al canal, pueden suscribirse, dejar un comentario si tienen dudas sobre algo. Compartir el video con algún amigo, conocido, vecino, primo, familiar, lo que sea, que esté interesado en lo que es el trading de operaciones binarias. Algo que me olvido siempre, en marzo posiblemente, si seguimos con la fuerza que estamos viniendo con el canal y con el apoyo de todos ustedes que son lo que impulsan esto, ¿sí? Porque sin suscriptores, sin comentarios, sin preguntas, sin participación de su parte, yo no seguiría haciendo videos, sinceramente. Así que bueno, vamos a tratar de lanzar una comunidad, sea por un canal de Telegram o por un canal de YouTube, perdón, de WhatsApp. Así que bueno, traders, les pido disculpas, estoy cansado. Hoy estuve en la guardia, estuve ayer en realidad en la guardia, son 24 horas, yo entro a las 8 de la mañana y salí hoy a las 8 de la mañana, o sea que tuve 24 horas. Tuve incendio a la noche, tuve incendio durante el día, estuve cagado a palo. Traders, no molesto más, les agradezco como siempre por haber llegado hasta último momento y nos estamos viendo nuevamente en Open Binary. Recuerden, apéguense siempre a su gestión, no arriesguen dinero que no estén dispuestos a perder, ¿sí? Y siempre operen con el 3% de su capital. Fíjense, yo tengo un poco más para operar y de todas formas las operativas que metí fueron de $1. Imagínense si yo hubiera perdido esta operación con $2 y esta lo hubiera hecho con un solo dólar. Estas dos operaciones hubieran sido al pepe. No hubiera conseguido resultados porque estaría recuperando la pérdida que tuve acá. Traders, ahora sí, les pido disculpas, la alargo un montón. Nos vemos nuevamente en Open Binary. Abrazo y bendiciones.